tema con el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, ¿cómo están? Doctor Suárez, una pregunta quizá que podría parecer muy básica, muy elemental, pero muchas personas o ciudadanos pueden preguntarse en estos momentos, ¿no? ¿Por qué retiran la mascarilla en otro tipo de lugares y por qué no en el transporte público o en todo caso, por qué no en los hospitales, incluso en aquellas personas que tienen que hacer viajes interprovinciales? Es decir, ¿cómo se van tomando estas decisiones y en base a qué? Sí, a ver, primero esta medida de liberar un poco algunas medidas de restricción que había, se da porque venimos siguiendo el contexto epidemiológico del COVID-19 y lo que venimos observando ya varias semanas es un descenso progresivo del número de casos que es constante, o sea, no ha habido ninguna recrudescencia, digamos, del número de casos y también con respecto al número de hospitalizaciones y de fallecidos. De manera que estamos llegando a valores de enfermedades muy bajos comparado con lo que fue antes de la cuarta ola. Entonces, ante eso, y teniendo también una cobertura de vacunación alta en población en riesgo, es lo que ha motivado esta liberación. Sin embargo, el virus está presente, ¿no? O sea, la pandemia no ha terminado, ni el virus se ha ido, sigue presente acá, y todavía puede causar enfermedad y todavía tenemos población vulnerable que incluso algunos todavía no han completado sus esquemas de vacunación. Entonces es importante protegernos sobre todo en situaciones de mucho riesgo, ¿no? En los hospitales, como sabemos, hay muchos pacientes que están hospitalizados y que pueden tener COVID y eso nos pone en riesgo de exponernos a una gran cantidad de carga viral, digamos así, ¿no? Entonces por eso se recomienda el usar mascarillas si estoy dentro de un hospital. Y por otro lado, en lo que es el transporte público, sabemos que el transporte público siempre está saturado, está hacinado por la gran demanda y las ventanas usualmente están cerradas en esta temporada de frío, ¿no? Entonces el aire que está ahí no circula, no se ventila y se empiezan a acumular las partículas respiratorias que pueden contener al virus si es que alguna de las personas que están en el transporte público están enfermas. Entonces por eso se recomienda que en esas circunstancias seguir usando la mascarilla, que sea obligatoria para protegernos de alguna infección que pudiera ocurrir, ¿no? Esos son, digamos, los contextos de mayor riesgo que hemos identificado. Y aquellas personas y aquellas personas que tienen síntomas respiratorios, que tienen tos, estornudos o fiebre, es importante que usen mascarilla para proteger a las otras personas que los rodean, ¿no? El uso de esa mascarilla por personas con síntomas respiratorios va a proteger a los demás, porque aparte de COVID también puede haber otros virus, como virus influenza, parainfluenza, infección respiratoria, etcétera. Sí, doctor Víctor Suárez, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Y al igual que Joana, yo también tengo una pregunta bastante elemental, pero importante. ¿Por qué retirar el uso de la mascarilla, doctor? ¿Por qué no esperar a que sigan bajando los indicadores y sigan disminuyendo los casos de contagio? ¿Qué problema ocasionaba el uso de las mascarillas que se ha tenido que retirar la obligatoriedad? No, simplemente no la estamos retirando, estamos dejando a que las personas decidan elegir o no usar o no la mascarilla. Hace meses, recordarán, también liberamos el uso de mascarillas en espacios abiertos, donde el riesgo también es muy bajo y sobre todo porque es un espacio ventilado, ¿no? Pero sin embargo, cuando vemos en las calles, las personas siguen usando la mascarilla, ¿no? Porque se sienten seguras, quieren estar protegidas de todas maneras. Entonces es un tema de que cada uno está valorando su riesgo individual y dice, no, yo prefiero seguir usando la mascarilla, aunque a pesar que no sea obligatorio, porque no me quiero enfermar o porque tengo gente vulnerable en mi hogar y no los quiero exponer a una posible infección, ¿no? Claro, el cuidado termina siendo personal, eso queda muy claro y es así. Retirar la presentación del carné de vacunación, ¿no sería la posibilidad también de dejar que personas que ni siquiera, porque todavía las hay, han recibido su dosis contra esta enfermedad y que estén, por ejemplo, en centros comerciales, en algunas ferias, dentro de espacios que son cerrados, o realmente este documento y la presentación de ya sea de manera física o virtual, les permitió, ¿tienen ustedes indicadores de que les permitió incrementar la cifra de vacunación a nivel nacional?
Sí, esta medida de restringir la entrada de espacios cerrados con el carnet de vacunación fue útil en su momento porque cuando se instaló nos ayudó a que las coberturas de vacunación mejoraran, ¿no? Más o menos coinciden en el tiempo los dos eventos, ¿no? Pero lo que hemos observado ya en las últimas semanas es que a pesar que la restricción se mantenía, eso no estaba teniendo un impacto en el aumento de la cobertura de vacunación, ¿no? Y entonces, un poco por eso también se ha levantado esta restricción, porque además de eso, el tener la vacuna sabemos que nos protege la enfermedad severa de las defunciones, pero nos protege en muy poca medida con lo que es la transmisión de la infección, que es lo que queremos evitar cuando estamos en un espacio cerrado, ¿no? Ahí lo que nos protege más es el uso de la mascarilla, ¿no? Entonces se levanta la restricción, pero eso no significa que ya no es necesario vacunarse, sino todo lo contrario. Si queremos mantener esta situación en la que nos encontramos en este momento, con una baja transmisión, un bajo número de hospitalizaciones, lo que necesitamos es seguir aumentando nuestras coberturas de vacunación. Todavía hay una brecha importante entre la segunda y la tercera dosis, ¿no? Más o menos el 86% de la población tiene su segunda dosis y la tercera el 70%. Entonces, si bien es un porcentaje importante, necesitamos todavía cubrir esa brecha que hay entre segunda y tercera. Y también y esa brecha es bastante grande también en adolescentes, en adultos jóvenes también, ¿no? Sí, doctor. Hemos conversado con algunos gerentes regionales de salud y mostraban también su sorpresa de recién, ¿no?, conocer de esta medida a través de los medios de comunicación. ¿Por qué no se les ha consultado? O en todo caso, no era necesario y saber cómo está esa relación entre el MINSA con los gerentes regionales de salud en nuestro país. Pero, por favor, le voy a pedir su respuesta después de algunos segundos. Primero escuchamos a los conversando sobre esta disposición del Ministerio de Salud de retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, excepto en centros de salud y en el transporte público, norma que va a entrar en vigencia a partir del 1 de octubre. Quedó pendiente la consulta, doctor Víctor Suárez, sobre por qué no se le ha consultado a las gerencias regionales de salud antes de tomar esta medida, y también una muy relacionada. ¿Hay la posibilidad de que en alguna región, ¿no?, haya un relajo, aumenten los indicadores y se pueda retomar la obligatoriedad del uso de la mascarilla? Sí, bueno, la información sobre la evolución de los indicadores epidemiológicos se dan a conocer de forma regular, ¿no? Hay reuniones semanales en las cuales a todas las regiones se les va mostrando y se va discutiendo cómo está el avance de la epidemia, mostrando cómo va la incidencia de casos, la letalidad, la mortalidad y el número de hospitalizaciones, ¿no? Y ahí se discute un poco la situación epidemiológica. Pero sí, de hecho necesitamos mejorar la comunicación con las regiones, tener más vías de coordinación de repente, ¿no? Ahora, lo que venimos observando en cuanto al comportamiento de la epidemia en las regiones, más o menos se ha repetido en estas olas, ¿no? Sobre todo en la tercera y cuarta, que la epidemia empieza en Lima y unas 2 semanas aproximadamente después empiezan a aumentar los casos en las regiones. Y luego el descenso más o menos viene igual. Primero empieza a descender en Lima y luego en las regiones. E incluso estas últimas semanas lo que hemos visto es que en las regiones la desaceleración del número de casos ha sido más rápido que lo que ya está ocurriendo en Lima, ¿no? Entonces hay un patrón más o menos similar en todas las regiones en estos momentos, que es lo que ha motivado esta nueva disposición. Pero sin embargo mantenemos activa la vigilancia. O sea, ahora más que nunca necesitamos estar muy atentos a la vigilancia epidemiológica y a la vigilancia genómica de cuáles son las variantes que están circulando, para que si es necesario en un momento restituir las medidas de cuidado que se habían levantado, que puede ser en el ámbito regional o puede ser en el ámbito nacional también, ¿no? Y en base a lo que dice mi compañero Carlos y también lo que dicen las cifras oficiales, ¿qué pasa con la vacunación o con las dosis, las terceras y las cuartas dosis? Se lo pregunto porque todavía hay regiones, hay zonas como por ejemplo Loreto, Madre de Dios, en el que un gran número de ciudadanos, porque no llega o supera con la justa un 60%, tiene 2 dosis de vacunas contra la COVID-19. Es decir, para tomar estas medidas se está viendo los contagios más no la vacunación. Sí, básicamente es la incidencia de casos y de hospitalizaciones y muertes,
La cobertura también es un dato importante. A nivel nacional, tenemos en promedio, el nivel nacional, digamos, es bastante alto. Incluso estamos entre los 3 países de la región de Sudamérica que tienen las más altas tasas de cobertura. Sin embargo, es cierto lo que mencionas, que todavía tenemos regiones con coberturas todavía muy bajas, ¿no? Como las que has mencionado, y que es básicamente porque tienen un ámbito rural o semirural muy grande y al cual es difícil llegar. Necesitamos tener más brigadas de vacunación que puedan llegar a ellos, pero también a veces en estas regiones hay algunos movimientos antivacunas que tienen mucho impacto en la población, y entonces estamos tratando de tener comunicadores a nivel local que nos ayuden a informar a la población adecuadamente sobre la importancia de la vacunación y la seguridad de la misma, ¿no? Porque este movimiento antivacunas, si se expande, puede incluso afectar a la cobertura de otras vacunas que son igual de importantes, como la vacuna contra el polio, sarampión, neumococo y otras más, ¿no? Sí, doctor Víctor Suárez, ¿y este retiro de la obligatoriedad no podría dar la sensación de que, ¿no?, de que ya terminó la pandemia y la gente ya se limitaría un poco a acudir para que le apliquen la vacuna contra la COVID-19? ¿Se ha tomado en cuenta la evaluación de un escenario a partir de este retiro de la obligatoriedad, si podría tener un impacto en el proceso de vacunación? No, esperamos que no. Precisamente lo que estamos informando a todos es, en ningún momento decimos la pandemia se acabó o el virus se fue, sino todo lo contrario. El virus sigue presente, y si queremos mantener este estado de la situación, lo que necesitamos es seguir vacunándonos, que más gente logre tener su tercera y su cuarta dosis, ¿no? De hecho, este fin de semana, desde el viernes hasta hoy día, hay una jornada nacional de vacunación, donde estamos buscando que cerrar brechas de vacunas, todo el paquete de vacunas en general, todo el calendario, pero además específicamente con la de COVID. Y incluso hoy día empieza la vacunación a los niños menores de 5 años contra COVID, ¿no? Entonces, necesitamos decir eso a la población. No hemos dicho la pandemia se acabó, el virus se fue. Lo que decimos es, estamos en una situación controlada, podemos tomar ciertas medidas de protección individual en base a lo que cada uno valore su riesgo, pero que es importante seguir la vacunación. Tenemos vacunas, tenemos personas que no han recibido vacunación, tenemos que cerrar esas brechas. Claro que sí. Hay otra enfermedad también pendiente y que genera preocupación porque va incrementándose no solo en números, sino también en las regiones. Hablamos de la viruela del mono, se habla también constantemente de las conversaciones o negociaciones ya que existirían desde el Fondo Rotatorio de Vacunas para poder acceder a ellas. ¿Cuál es el avance o la información que se tiene ahora, septiembre de 2022? Sí, como saben ustedes, Perú acordó junto con los otros países de la región apoyar decididamente el esfuerzo que está haciendo la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en conseguir vacunas para nuestros países. Entonces, ese es el mecanismo que está funcionando actualmente. Se ha firmado, se ha dado el acuerdo con una resolución de la OPS para que pueda tener libertad en hacer estas negociaciones. Sabemos que están en una coordinación estrecha con el laboratorio. El problema es que es un laboratorio pequeño y es el único que produce a nivel internacional y que ha estado haciendo esfuerzo por encontrar otros laboratorios que la apoyen en la producción, pero los procesos de producción también son largos, ¿no? Una vacuna no se produce en un día o una semana. Entonces estamos a la espera de la confirmación de cuándo podrían estar llegando las primeras dosis de la vacuna de viruela del mono. Esperamos que deba ser nos habían ofrecido inicialmente que probablemente fines de septiembre o inicios de octubre podríamos tener ya algunas dosis que estén llegando acá al país, pero todavía no ha sido confirmado. Estamos a la espera, ¿no? Y nosotros, doctor, aquí en la región La Libertad vemos con preocupación que cada día va en aumento el número de casos de contagio de la viruela del mono. ¿Cuál es el escenario en los próximos meses? ¿Va a seguir aumentando el número de casos? Sí, hay que estar ahí muy expectantes, ¿no? A nivel mundial, lo que hay es un decrecimiento, una disminución en el número de casos de viruela del mono, sobre todo en los países europeos, que es donde empezó primero esta epidemia. En el Perú todavía no observamos un descenso de ese tipo. O sea, hay un pico que llegamos a fines de julio, inicios de agosto,
bajó un poco los casos, pero se mantiene en una meseta alta de transmisión todavía, ¿no? Estamos alrededor de 40 casos en promedio diarios a nivel nacional, y tenemos estos focos que son, como bien mencionas, uno es Lima, el que más casos reporta, pero también La Libertad y Arequipa, ¿no? Son los otros dos grandes focos, por lo mismo que son las ciudades más grandes del país. Y algunos focos pequeños también en las regiones. Entonces estamos igual informando a la población sobre las medidas de prevención, realizando intervenciones focalizadas a grupos de mayor riesgo para tratar de controlar esta enfermedad, ¿no? Solo para finalizar y puntualizar, doctor Suárez, mencionó hace instantes, ¿no?, la vacunación a los niños menores de 5 años en esta jornada que se está haciendo, que busca completar el esquema de otras vacunas para evitar otras enfermedades, pero también que va a incluir la COVID-19. ¿Es así? Así es. ¿Y cuál es la meta? Bueno, en esta meta lo que buscamos es más o menos que 200.000 niños puedan ser vacunados este fin de semana con las diferentes vacunas. Esperamos poder alcanzar esto. Recuerden que a raíz de la pandemia teníamos muchas vacunas dejaron de aplicarse por el enclaustramiento, por los problemas con el centro de salud y la población que estaba muy preocupada con el COVID. Y entonces necesitamos mejorar esas coberturas de vacunación lo más rápido posible, ¿no?, para que no se reintroduzcan enfermedades. Polio, por ejemplo, en el Perú no tenemos desde el año 94. E incluso en algún momento se habló de que el sarampión se había eliminado de las Américas, ¿no? Y en eso hemos retrocedido como región en general, no solo Perú, sino en región, y por lo tanto estamos todos preocupados por y promoviendo estas jornadas de vacunación. Una última consulta bastante breve, permíteme, Giovanna. Doctor Suárez, en los colegios y en las universidades, ¿el uso de la mascarilla queda a criterio de las autoridades de las instituciones educativas, del padre de familia o en el caso de las universidades de los alumnos? El uso de mascarillas en todas las instituciones educativas es opcional, ¿no? Incluso se había mencionado en la exposición anterior que para los docentes era obligatorio. Ahora está liberado porque también cuando hemos visto la cobertura de vacunación de los docentes, más del 90% tienen 2 o hasta 3 dosis, han trabajado bastante en ser vacunados, ¿no? Entonces, en general, en docentes y estudiantes, en todas las instituciones educativas, el uso de las mascarillas es opcional, ¿no? Igual hay que valorar los riesgos. Si estamos en un aula que esté está todo cerrado, ¿no? Así es, si no hay ventilación, si está cerrada, todas las ventanas cerradas, usemos mascarilla, ¿no? Y en lo posible, de todas maneras, trabajemos en mejorar la ventilación, en abrir las ventanas. A veces se pueden hacer pequeñas modificaciones a las ventanas y aumentar la cantidad de espacio abierto que va a permitir el ingreso del aire, ¿no? Por ejemplo, hay ventanas que son estas que se desplazan, ¿no?, con un carril y solo abren el 50% del área. Si cambiamos esa ventana y le ponemos una bisagra, aumentamos a un 100% la apertura del espacio, y eso puede favorecer bastante la ventilación del aula, ¿no? Entonces no se necesitan grandes inversiones para mejorar la ventilación, son cositas pequeñas. Y importante el criterio ciudadano, pero también el criterio en este caso de las autoridades y también de los profesores y docentes. Muchas gracias al doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional